Bueno, ahí nos estamos viendo entonces. Bueno, qué gusto saludarlos, bienvenidos. Eh, es de verdad que un placer estar nuevamente en contacto con ustedes, agradecerles que se hayan conectado. Tal como saben, este es el inicio de un seminario que lo hemos denominado Seminario en Verano y tal como lo expresa, digamos, el término, la mayoría deben estar de vacaciones, pero bueno, la idea es poder iniciar con esta actividad académica que es la fase preliminar del inicio del curso de posgrado para quienes están matriculados y van a cursar el posgrado y para aquellos que no, poder cursar este seminario de manera autónoma. En este seminario vamos a trabajar específicamente sobre algunos temas de actualización en la evaluación del diagnóstico del abuso sexual en la infancia. Eh, para ello vamos a abordar diferentes tópicos que hacen a la valoración del abuso sexual en la infancia, valiéndonos puntualmente de lo que se conoce internacionalmente como digamos, la técnica de análisis de la credibilidad del testimonio. Vamos a trabajar también sobre la segunda parte, digamos, de lo que es el análisis de la credibilidad del testimonio a partir de lo que implican la aplicación de los criterios de valoración, que se llama técnicamente el CBCA. Vamos a trabajar luego sobre el SBA, que es el sistema de validación del análisis, ¿sí? Que se hizo. O sea, vamos a ver cómo ambas técnicas son complementarias y que no podemos prescindir de ninguna de ellas en caso de que trabajemos con el análisis de la credibilidad del testimonio. Y vamos a incorporar un tópico muy nuevo que lo están trabajando actualmente en España, que es el análisis de las estadísticas conocidas como estadísticas bayesianas. Ese análisis es un análisis global que, digamos, agrupa todo lo que es el CBCA, el SBA y todas las variables contextuales en una denuncia por un presunto abuso sexual y, digamos, a lo que apunta específicamente es a la comprensión global de la denuncia, ¿sí? Ustedes saben que nuestra labor como peritos es una labor eminentemente investigativa, por cuanto, más allá de los discursos victimológicos respecto de la ocurrencia del abuso sexual infantil, es importante que podamos trabajar de manera objetiva la investigación de estos hechos, ¿sí? Sabemos también que así como hay un incremento significativo en los casos de abuso sexual infantil y las denuncias que llegan a los estrados judiciales, también hay un incremento proporcional en lo que respecta a falsas alegaciones en contextos forenses, ¿sí? Que si lo miramos desde la perspectiva victimológica, también es una exposición de un niño o de una niña frente a un hecho que no habría acontecido, pero que sí hay la intervención de terceros en lo que hace a la manipulación o a la sugestionabilidad o a la producción de un discurso amañado. Bueno, esto también lo vamos a ver por ahí. Vamos a dar algunos lineamientos generales como para poder pensar esta problemática, ¿sí? Antes de iniciar, bueno, me gustaría, si alguno de ustedes quiere presentarse, como para saber quiénes nos están acompañando, de qué disciplinas son, así que los escucho. No sé si Anabela es la única que estoy viendo, este,
¿Querés Sí. presentarte? Bueno, yo soy Anabela Antoni Piosek. Bueno, yo soy psicóloga y soy abogada también. Trabajo en la Bien. policía de Tucumán en una área investigativa. Estoy en homicidios ahora. Bueno, y Ajá, me dedico, como yo soy policía, en la ley de ejercicio profesional del derecho acá. Si bien yo soy especialista en derecho penal, no nos permite ejercer el derecho penal. Entonces sí, hago pericias en lo que es el Poder Judicial penal y me dedico al derecho de familia después como abogada, pero lo que más me claro. interesa en realidad son las pericias penales, que son sumamente interesantes, Sí, así que claro, por eso estoy correcto. aquí. Bienvenida, Anabela. Sabemos también que vas a estar en el posgrado, así que va a ser un Sí, gusto intercambiar allá. ¿Eh? Así que bueno. Adriano, no sé si tenés leído que estabas con alguna dificultad de conexión, me parece. Hola, escúchame. Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás, Adriano? Muy bien, soy brasileño de, Ajá, de la Amazonia, bien, bien, soy bien, bien. psicólogo. Ok, Perdón por el vídeo, no, no, no te no. aflijas, no te preocupes, está todo muy bien y bueno, valoramos muchísimo tu esfuerzo y digamos, y la vocación de unirte a pesar de las diferencias idiomáticas. eh, Así que, eh, pero yo consigo entender completamente a tu habla, pero mi habla no es tan bien, no es no, tan no, buena. se comprende muy bien, Adriano. Así que bueno, bienvenido de verdad. Sí, ¿Eh? sí, soy psicólogo, trabajo en una vara de crímenes contra niños y adolescentes aquí en Ok. Brasil, eh, Ujú. con peritación Sí, 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 de con daño peritajes. psíquico y credibilidad del testimonio de los niños. Perfecto, Eh, perfecto. Adriano, muy bien. principalmente, principalmente en crímenes sexuales, Ujú. abusos sexuales. Bien, bien, bien. Bueno, sumamente interesante, Adriano. Bueno, esperamos que esta actividad pueda actualizar algunos temas, poner digamos, en intercambio también respecto de Sí, tu práctica y la nuestra por estos lados. ¿Eh? sí. Bien, perfecto, Adriano. Vamos a darle ahora a María Isabel. No sé si nos escuchás, María, y si no, a Belén Pérez. Bueno, si no, Hola, a buenas ver. noches. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Belén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, yo soy estudiante de psicología. Me interesa el ámbito jurídico, así que me llegó la invitación y me sumé. Bienvenida, Belén. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a iniciar, queridos colegas, entonces con esta primera presentación. Yo les comento que este seminario tiene una duración total de 6 clases. Esta es la primera de un total de 6 clases. Aquellos que están matriculados van a tener la posibilidad de acceder al aula en donde vamos a alojar las clases grabadas, como también vamos a alojar el material bibliográfico, ¿sí? La gente que está matriculada también va a tener la posibilidad de certificar su asistencia a este seminario. Aquellos que no están matriculados van a poder cursar de manera regular, pero únicamente en forma sincrónica, es decir, que a través de estos encuentros en donde nos vamos a ver de manera quincenal, ¿sí? Así que esto tenganlo presente, de todas maneras a ustedes le van a llegar cada lunes que vayamos a tener la actividad, les va a llegar la invitación como para que puedan acceder a la clase sincrónica, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar. eh, un segundito.
Bien. Perdón, Sí, Gustavo, Adriano, eh, no escuché tu nombre. perdón, mi nombre es Gabriel Letaiz, ¿sí? Sí, Me presento habitualmente, no me presento, es un error mío, les pido disculpas. Les comento, yo soy Gabriel Letaiz, soy psicólogo, especialista en psicología forense. Ejercí muchos años en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, estuve 16 años en el cuerpo médico forense, estuve también como profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, siempre relacionado al Ministerio Público. Ya desde hace un par de años que no pertenezco al Ministerio Público, actualmente dirijo una consultora pericial privada que se denomina Diagnosis, fui muchos años presidente de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Eh, Digo, fui porque a partir de abril, perdón, a partir del 23 de marzo, vamos a tener ya la nueva comisión directiva de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Así que, bueno, esto es un poco, de manera muy, muy acotada, la reseña de mi actividad dentro de la especialidad. Soy instructor docente en varias instituciones especializadas, una de ellas que es muy importante en Estados Unidos, que es IACA, que es la Asociación Internacional de Analistas del Crimen, puesto que poseo también especialidad en autopsia psicológica y en perfilación criminal. Así que bueno, es un abanico bastante amplio en las diferentes áreas en las que me he formado y sigo trabajando dentro del ámbito pericial, ¿sí? Así que bueno, entonces a esta primera clase, queridos colegas, y vamos a ver el tema de la prueba pericial psicológica sobre la credibilidad del testimonio y algunas reflexiones que es lo que vamos o pretendemos poder trabajar en esta serie de encuentros que vamos a sostener con ustedes. Eh, Cuando se nos pide un informe pericial sobre la credibilidad del testimonio, ustedes saben que en el ámbito jurídico y en particular en las prácticas forenses, uno de los elementos probatorios para una causa que cursa en el fuero penal es el testimonio, ¿sí? El testimonio es una de las pruebas, yo les diría, significativas en lo que hace a digamos, a la práctica pericial y en particular en el fuero penal. Entonces, en esto se abre una discusión, que es una discusión, yo les diría que histórica, en cuanto a la objetividad y el impacto real que tiene el testimonio como prueba. ¿Mm? Muchas veces es de alguna forma subvalorado, muchas veces es, digamos, no tenido en cuenta, porque hay una tendencia dentro de lo que es el plexo probatorio a basarse específicamente en todos los que se conocen como pruebas duras, en donde encontramos las pruebas biológicas, las pruebas documentales, pruebas dactilares, pero las pruebas testimoniales son muchas veces dubitadas, eh, y en donde, digamos, nos convoca en particular estudiar el tema testimonial cuando nos toca trabajar con niños y también cuando nos toca trabajar con población
que posea algún tipo de discapacidad intelectual o alguna discapacidad física o funcional. En donde, imagínense ustedes que si a un niño, una niña, se duda sobre el testimonio que presta frente a la probabilidad de haber sido víctima de abuso, mucho más cuando estamos frente a una persona con algún tipo de discapacidad psíquica. Una de las clases vamos a abocarnos específicamente a las particularidades del testimonio en víctimas con discapacidad intelectual, ¿sí? Eh, entonces, esto ha llevado a que en la actualidad, en el contexto forense, los colegas tengamos una formación rigurosa en lo que hace al análisis de la credibilidad del testimonio. Análisis que debe sustentarse en variables, sustentarse en indicadores, pero, y en particular les diría yo, en la observación y en el conocimiento de la psicopatología. Esto es lo que nos va a diferenciar a los psicólogos forenses de otras disciplinas que muchas veces también trabajan tomando algunas características del testimonio y pretenden eventualmente emitir algún dictamen sobre credibilidad del testimonio. Entonces, en esto es más que importante sustentar la labor psicológica forense con una fuerte, yo les diría, base de conocimientos en el campo de la psicopatología. ¿Mm? Ya vamos a ver por qué le damos tanta importancia al sustento psicopatológico en la producción de un testimonio. ¿Mm? Entonces, el informe pericial sobre la credibilidad del testimonio permite trabajar y aproximarnos a una, digamos, a una producción que es eminentemente subjetiva porque es producida de alguna manera por un sujeto y al ser un sujeto, su producción es una producción subjetiva. No podemos pretender que de la producción testimonial de un sujeto obtengamos un testimonio robotizado o un testimonio absolutamente fidedigno de los hechos que presuntamente habrían acontecido, porque estaríamos enfrente de otras situaciones. Por eso les digo que es importante conocer o tener una base en psicopatología, ¿no? Entonces, ¿qué involucra poder trabajar en la credibilidad del testimonio a los colegas? Involucra una cualificación y poseer una experiencia profesional y académica acerca de la materia objeto de la pericia. ¿Mm? Vemos, y esto con mucha preocupación, que a veces hay colegas que no tuvieron experiencias previas en lo que respecta al análisis de la credibilidad del testimonio y muchas veces utilizan esta técnica les voy a comentar algunos errores, las utilizan con finalidad eminentemente pericial. Vamos a explicar por qué el análisis de la credibilidad del testimonio no es una pericia. El análisis de la credibilidad del testimonio, o la técnica del análisis de la credibilidad del testimonio, es una técnica analítica, no es una técnica pericial. Que nosotros le demos una finalidad pericial es otra cosa, pero no es pericial en sí, porque si fuera pericial en sí misma, sería una técnica que nosotros tengamos que aplicarla de manera directa con las personas a las que estamos evaluando. Y esto no es así. Quienes tienen alguna experiencia en lo que respecta a el análisis de la credibilidad del testimonio, sabe que nos valemos
de muchos elementos que conforman el expediente judicial, entre ellos de declaraciones testimoniales, de la declaración en cámara Gesell, de informes periciales psicológicos que pudieran estar obrando en el expediente, de testimoniales que pudieron dar algunas otras personas. Todos esos elementos son los que nos van a permitir hacer una aproximación a lo que es el análisis de la credibilidad del testimonio, ¿sí? Así que entonces, el primer, yo les diría, elemento a tener en cuenta es que la técnica de análisis de la credibilidad del testimonio no es una técnica pericial per se, no es una técnica pericial en sí misma, sino que es una técnica analítica, ¿m? Que después nosotros le damos una finalidad pericial al momento en que utilizamos la técnica para hacer un estudio exhaustivo del expediente sobre, en particular, sobre aspectos que hacen a la testimonial. Por otro lado, nos va a permitir la identificación de las actuaciones y peritajes concretados, plasmando los siguientes aspectos. Vamos a tener en cuenta, para llevar a cabo un análisis de la credibilidad del testimonio, las características de las entrevistas realizadas, ¿sí? Para esto es muy importante poder observar minuciosamente el trabajo que hicieron los peritos oficiales, que son quienes habitualmente tienen a cargo la tarea de la evaluación pericial, más allá de que también hay peritos de parte. ¿Quiénes estaban presentes? El número de entrevistas digamos, que se llevaron a cabo, la documentación de la información obtenida, el respaldo que tenemos de eso, aportar grabaciones de las entrevistas realizadas y el material utilizado. También la identificación y explicación del método científico utilizado y la bibliografía que lo avala, ¿no? En el caso de las diferentes técnicas. Por ejemplo, aquí en la Argentina se está utilizando, no sé si por ahí los colegas que están presentes hoy conocen, un test que es un test casi autoadministrable, les diría, que es de evaluación del estrés postraumático. El test se llama ITQ, que en el caso tiene una aplicación que se trabaja con adolescentes y una aplicación que se trabaja con población adulta. En la Argentina, la única validación que se hizo es la del ITQ en población de adultos, pero no en la población de adolescentes. Y muchos colegas en el ámbito oficial están llevando a cabo la administración de este test. ¿En qué sentido es alarmante? Primero que es un test que si ustedes lo ven, está, digamos, está muy fundado en lo que hace a las escalas y a las clasificaciones del manual de CM5, ¿sí? Entonces, hace preguntas muy globales, ¿sí? Y las respuestas que luego puntúa, digamos, no son compatibles con la globalidad que está investigando, ¿sí? Después lo vamos a ver en alguna casuística para que ustedes lo puedan ver puntualmente. Entonces, es un test sumamente vago que genera muchas confusiones, inclusive en la persona que es evaluada con este test, y nos puede dar una cantidad de falsos positivos, como también falsos negativos, sumamente significativos, ¿no? Entonces esto hay que considerarlo, y cuando se trabajan con estas técnicas que no están validadas o que
aún no tienen suficiente arraigo en lo que sería eh, el plexo de técnicas con las que se trabajan en la investigación, hay que poder observar. Las conclusiones del dictamen sobre la base de los indicadores de credibilidad previamente identificados y la función psicojurídica debe contribuir a mantener el prestigio social y profesional de la práctica psicológica forense como una práctica basada en la evidencia y en el cumplimiento de un código de ética. Y por otro, que oriente también a quienes tienen a cargo la labor de administración de justicia hacia una valoración más analítica de estas pruebas periciales. Bien, fíjense ustedes la valoración judicial de la prueba pericial psicológica. No se cuenta con una formación oficial de los peritos que homogenice los conocimientos y habilidades necesarios para la práctica pericial. En Argentina tenemos que muchos colegas recientemente egresados de las carreras de psicología se anotan como peritos digamos, dentro de los listados de peritos que maneja el sistema de administración de justicia, y nos damos con muchos errores técnicos, científicos, epistemológicos, hasta éticos, en lo que respecta a la producción de los dictámenes, ¿sí? Entonces, en otros países, por ejemplo, los profesionales que van a dedicarse al ámbito jurídico forense deben haber realizado algún tipo de formación sistemática con respaldo académico para poder trabajar en el ámbito jurídico forense por la significativa responsabilidad que implica el trabajo en esa especialidad. Ustedes piensen, colegas, que no solamente tenemos la responsabilidad de la evaluación de una presunta víctima, sino también tenemos la responsabilidad sobre la decisión de la libertad o la restricción de la libertad de una persona. Entonces, esto es sumamente importante tenerlo presente al momento en que trabajamos en el área forense. Ceñirnos al abordaje del estado mental de un sujeto como punto común entre el psicólogo forense y el clínico, y las diferencias con respecto al contexto de intervención, ya sea en el contexto clínico por otro lado, en el contexto judicial. Y el objeto de la misma, por ejemplo, en el contexto clínico, el objeto de la intervención es un objeto de tipo asistencial. En el caso de lo que implica la valoración, digamos, en el ámbito pericial, es una valoración psicolegal. Esto implica conocimientos y habilidades diferentes y específicas para ambos campos de intervención. ¿Por qué hacemos esta aclaración, colegas? Porque muchos de y yo les diría que en su gran mayoría, las técnicas con las que trabajamos en la evaluación en el ámbito forense son técnicas que emergieron y provienen del campo de la clínica, ¿sí? Que nosotros las transpolemos al ámbito forense no quiere decir que sean técnicas eminentemente forenses, son técnicas clínicas con aplicación forense. Basta recordar en el manual DSM, ustedes vieron la advertencia que presenta al momento, digamos, en la parte inicial del manual, en donde advierte sobre el uso cauteloso, digamos, del manual en lo que respecta a la aplicación en el ámbito forense. ¿Por qué? Porque la clínica, ustedes saben que tiene como finalidad la taxonomía, ¿no? La taxonomía semiológica, es decir, toda una serie de clasificaciones
que nos van a dar parte de un síndrome o de un trastorno o de una enfermedad en el en el campo mental, ¿sí? En el ámbito forense no es esa la función que estamos persiguiendo. En el ámbito forense nosotros estamos persiguiendo la función que no la establecemos nosotros como forense, sino que la establecen unos decisores judiciales. En este caso, el tribunal, la establece la fiscalía, la establece la defensa, y en donde lo que nosotros vamos a informar es todo aquello que sea atinente al legajo o al expediente que se encuentra en curso dentro de una investigación penal. No nos vamos a extender a otras cuestiones que pudieran llegar a surgir en una evaluación psicológica forense. Entonces, el análisis de las declaraciones de niños, niñas y adolescentes debe basarse en una técnica estructurada y no por presentimientos o intuiciones que no se apoyen en criterios específicos y precisos. Difícilmente se podrá entonces contraperitar un informe si no está explícitamente recogido en el mismo los datos arrojados por la metodología aplicada y los criterios técnicos utilizados para llegar a las conclusiones expresadas. ¿Qué es esto? Ustedes habrán escuchado hablar, seguramente en sus prácticas, acerca de la finalidad de los informes metapericiales. Los informes metapericiales, para decirlo de manera sencilla y acotada, es hacer una pericia sobre la pericia ya efectuada, ¿sí? Es un informe analítico respecto de una pericia ya efectuada. ¿En qué caso se hace una metapericia? Se hacen en aquellos casos en donde al momento en que se tomó la evaluación pericial por parte de el cuerpo oficial de profesionales psicólogos, la persona, digamos, ya sea la víctima o sea el procesado, no contaban con un perito de parte. Y ustedes saben que el actual sistema procesal penal que nos rige en gran parte, yo les diría, del planeta, que es el sistema procesal penal acusatorio, es un sistema, digamos, que prevé la igualdad de armas, como se dice técnicamente, tanto para el ejercicio de la búsqueda probatoria por parte de la Fiscalía, como en lo que hace a el ejercicio de la búsqueda de las garantías en el campo de la defensa penal. Entonces, ambas instituciones tienen que encontrarse con igualdad de armas al momento de efectuar el análisis de un expediente, el análisis de una situación y por ende todo lo que implica la reconstrucción de una criminodinámica para poder determinar allí, digamos, lo que se está investigando en el expediente. Entonces, la única forma en que nosotros podamos, eventualmente, si en un caso no hubo un perito de parte, y después la defensa dice, me faltan elementos o no estoy de acuerdo con las conclusiones de la pericia oficial, es contar con los elementos con los que ha trabajado el perito oficial para en base a eso poder producir lo que nosotros conocemos como un informe metapericial psicológico forense. Entonces, nuestro informe o nuestro dictamen se basa puntualmente en premisas, ¿sí?, que son las hipótesis que sustentan nuestra presunción, la ausencia de certezas. Esto es, no vamos a dar un informe en un 100% de asertividad y que no demos lugar a la refutación, porque si no estaremos bastante alejados o corridos del método científico. Y por ende, vamos a estar siempre en la búsqueda de una validez científica. Ya van a ver ustedes más adelante, cuando trabajemos en la técnica del SBA, que es el sistema de chequeo del CBCA, que es un sistema que pretende evaluar la calidad
con la que se ha trabajado en la pesquisa y en la identificación de los criterios que nos permiten dar parte acerca de la credibilidad de un testimonio. ¿Mm? El dictamen debe ser, digamos, o debe procurar una actividad de controlabilidad y falsabilidad de la teoría sobre la que se funda la pretendida prueba. Es decir, no hay algo que sea irrefutable, ¿sí? Sino que siempre vamos a tener en cuenta estas condiciones. La determinación del porcentaje de error que tiene la técnica empleada, siempre a tenerlo en cuenta. Fíjense ustedes, un dato muy importante, después los van a leer ahí en la bibliografía de las estadísticas bayesianas, que se estima que tenemos con la técnica del análisis de la credibilidad del testimonio un 70% de asertividad. Uno puede decir, bueno, es un porcentaje alto, pero ustedes piensan el 30%, digamos, que no fue asertivo, pero que tuvimos allí un falso positivo y hay una persona con privación de la libertad o con alguna medida cautelar, nada más que por errores metodológicos. Digamos, esto es muy serio, ¿no? Entonces, va a ser algo que después lo vamos a poder discutir en las clases. La existencia de un control exigido por otros expertos, esto es la participación que les decía hace un momento en igualdad de armas, la existencia de un consenso general en torno a la validez de la teoría y la técnica dentro de la comunidad científica a la que se pertenece. Bien, acá está el sistema de validación de análisis del testimonio, que es lo que yo les comentaba, que es el SBA, que es el que administramos una vez que hemos concluido con el análisis de la credibilidad del testimonio, es decir, del CBCA. Esta técnica, que es el SBA, se va a componer de 3 elementos principales. Por un lado, vamos a ver el tema de la entrevista forense. Cada uno de estos tópicos que yo les estoy contando acá, colegas, lo vamos a desarrollar en las clases subsiguientes. Vamos a evaluar, vamos a trabajar, perdón, en lo que es la entrevista forense, las características que tienen las entrevistas forenses, la modalidad en la que debe llevarse a cabo. Vamos a ver el análisis del relato a partir de la aplicación de los criterios de validación y finalmente la aplicación de la lista de validez a través del SDA. Bien. Hoy se considera más adecuado hablar de aspectos a observar en los relatos o criterios de observación, ya que lo fundamental en el análisis es establecer a qué se debe la ausencia o la presencia de los criterios, ¿sí? Digamos que no nos vamos a basar eminentemente en los criterios, yo les diría como más estructurados, sino que vamos a tener en cuenta el criterio de producción espontánea del relato, ¿no? Y como en todo dictamen pericial, nos va a ocupar saber si está presente o está ausente. Después vamos a ver, eh, tenemos una versión electrónica que van a tener acceso ustedes también a esa versión electrónica de la aplicación de las técnicas del CBCA, en donde para ello, más allá de que nos ahorran mucho tiempo, es importante tener conocimientos previos de la técnica, como también el conocimiento en elementos característicos en la producción de los testimonios. Entonces, no se trataría pues de contar cuántos criterios se cumplen, sino de establecer por qué. Fíjense ustedes la diferencia de pasar de un criterio eminentemente, yo les diría, psicométrico, ¿no? Digamos, en donde uno releva la mayor cantidad de elementos que aparecen en una prueba. Acá, a diferencia de eso, nos vamos a abocar más a conocer por qué aparece determinado tipo de criterio en el relato de un niño.
¿Mm? ¿Por qué hay una producción espontánea? ¿Por qué hay una producción que parece una producción amañada? ¿Por qué no hay detalles superfluos? Bueno, diferentes características que nos dan los elementos del CBCA. El procedimiento del análisis queda invalidado si únicamente se considera la presencia de los criterios en el relato, sin una valoración adecuada de los métodos utilizados que nos permiten obtener las declaraciones. Si no se contempla la declaración objeto de análisis en comparación con otras declaraciones de realidad confirmada y si no se tienen en cuenta todos los factores de influencia, vamos a entrar en algún tipo de error. ¿Sí? O sea, esto es trabajar específicamente con todo lo que implica, colegas, el contexto general de una evaluación pericial. ¿Mm? Bien, hasta aquí entonces la presentación que teníamos prevista para esta noche, para que ya a partir de la próxima clase, ya más metidos en tema, comencemos a trabajar con lo que es la técnica del análisis de la credibilidad del testimonio. La vamos a ir acompañando siempre de casos, como para que sean más llevadera y que ustedes también puedan ir identificando allí los diferentes tipos de criterios y cómo los vamos evaluando. ¿Sí? Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún tipo de pregunta, algún comentario, estoy para escucharlo. No, a mí me parece que las preguntas van a ir surgiendo cuando vayamos desarrollando cada cosa Bien. en particular, porque ahora sería como muy general hacer preguntas y creo que Ujú. van a surgir a partir que vayamos desmenuzando y vamos a poder profundizar. Me parece oportuno guardarlas Absolutamente. para ese momento. Absolutamente, no, perfecto, Anabela. No, eh, está muy bien la observación que haces, pero básicamente es si hay alguna, por ahí alguna reflexión, algo en torno a las prácticas. Ustedes tienen, salvo el colega de Brasil que dice que trabaja con la técnica, ¿ustedes están familiarizados con la técnica del CBCA? ¿La escucharon en sus ámbitos? Sí, Gabriel, yo Sí, hice un curso de especialización en Madrid sobre sí, esta temática en 2018. ok. ¿Y la Entonces, hiciste? Sí, hice también un doctorado en UCES, Buenos Aires, en psicología, con sí, el doctor David Moldavsky. Eh, sí. entonces, tengo bastante intimidade com a temática e com a técnica. Perfecto, perfecto, Adriano. Bien, 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 bien. Va a servir de mucho, digamos, todo lo que puedas aportar también dentro del campo de práctica que tienes ahí en tu unidad de trabajo. ¿Eh? Sí, claro. Así que esto, como lo plantea Adriano, la mayoría de los desarrollos que se hicieron en la técnica del análisis de la credibilidad del testimonio se hicieron en España, ¿sí? Sí, Con aportes Passanero, exacto, con Muñoz, Manzanero, Arce. Entonces, creo que es importante porque ellos mismos después han ido revisando, digamos, algunas debilidades de la técnica, ¿no? Y las fueron, digamos, ajustando, ¿no? sí, claro. Entonces, me parece que es bastante importante que nosotros también, desde este otro lado del charco, digamos, también con las particularidades que tiene nuestra población, nuestra cultura, podamos ir trabajando en ese sentido, ¿no? Claro. Mm. Sí, yo en ese sentido escuchaba lo que vos decías al principio, difiere un poco con respecto, o no sé si difiere o mal interpreté, de esta cuestión de la credibilidad con respecto a las personas con discapacidad y a los niños, niñas y adolescentes.
por lo menos acá en Tucumán yo lo que veo es que hay como una ignorancia, o sea, un no conocimiento por parte de los jueces, entonces toman 100% como veraz una declaración y no permiten este cuestionamiento científico de las pericias. A mí me sucede y realmente es remar contra un tsunami, porque si lo dice el discapacitado es así. Y es Claro, así, pero vos decís, pero puede haber factores de influencia, todo esto lo que mencionaste, y no hay forma. Y terminan sí, condenando personas, pues sí, es una locura. Recién terminé de hacer, estaba haciendo una pericia, es una locura. O sí, sea, una chica sí, a los 4 años, 14, 10 años después, recuerda y no sabe si ha sido un sueño o no, el chico está con prisión preventiva. O sea, son cosas como que un homicida no lo condenarías por eso, pero un abuso sí, sexual es como que nadie se anima. Entonces sí, hay exacto. como ignorancia Anabela, y ¿ustedes están trabajando con el Capalis en Tucumán? bueno, no, justamente, no se trabaja con la nada misma. Claro. Eso sí, es Vos una sabés que técnica que yo... nosotros Ujú. el año pasado, aquí en la asociación, un grupo de colegas de San Luis han dictado una tecnicatura en el tema del uso del manual del Capalis. Seguramente se va a reeditar este año, así que está bueno porque da muchísimos elementos para la evaluación de población con discapacidad. Y yo hace rato cuando decía, Anabela, pues yo coincido contigo, pero decía en particular, durante mucho tiempo, el acceso a la justicia por parte de las poblaciones con discapacidad, hoy yo creo que hay una extrapolación, ¿no? Hoy hemos pasado de no creer, digamos, a una credibilidad boba, casi, digamos, en donde no se tienen en cuenta diferentes niveles de complejidad que pueden aparecer en la producción de un testimonio. Entonces, la única, yo les diría que el único arsenal que nosotros tenemos para poder contrarrestar esto es la ciencia, es basarnos específicamente en las técnicas con las que se están trabajando a nivel internacional, ¿no? Para tratar de disminuir el impacto de las falsas denuncias también, ¿no? Gabriel, em Adriano, Brasil, em Brasil há pouco, pouca prática é muito novedoso o estudo e as perícias de credibilidade em Brasil, de testemunho. ajá, Muy poquito. Entonces, soy uno dos pocos acá en mi región, ¿no? sí, Y es un problema porque no solo en Brasil, pero en todo el planeta no hay testes y técnicas específicas para el ámbito y área forense. Eh, sí, deja o trabalho muito mais difícil. absolutamente, Adriano, absolutamente. Acá también incurren muchas veces en el error de que toman los criterios del CBCA, que ustedes saben que son los 19 criterios, los toman como puntos de pericia. Entonces, vos tenés que, te manda digamos, la fiscalía a veces determina los puntos periciales en base a los criterios del CBCA y les tenés que entrar a explicar que eso es un error, que esos son criterios y que no son puntos periciales. En tal caso, los puntos periciales tienen que pesquisar sobre algunos elementos de la producción del testimonio, pero no en eso. En una ocasión me tocó, estando yo todavía en el cuerpo médico forense, tener que impugnar que lo hicimos a través de la fiscalía, un fallo que en los jueces se habían tomado el trabajo, el tribunal, de aplicar digamos, los criterios del CBCA, en el caso en base a lo que a ellos les parecía en torno a lo que se produjo en el debate. Entonces, claro, habían unas disidencias terribles entre lo que nosotros habíamos llegado como conclusión pericial
y con la que ellos habían llegado por, no sé, por sentirse peritos de peritos, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y obviamente el error de ellos era el desconocimiento, primero de la técnica y por no poseer conocimiento de psicopatología. Entonces, habían concluido cualquier cosa. Pero bueno, yo creo que estos son, sí, Em minha realidade aqui em Brasil, trabalho em uma cidade muito vulnerável, social, cognitiva e economicamente. Então, ujú, há muitas disfuncionalidades das famílias, que sí, há muitas violências dentro da ordem, pero que los niños tienen dificuldade para hablar por negligência, por questões psicopatológicas, de sí, muitas coisas. Então, sí, sí, a informação é muito problemática. seguramente, Adriano, seguramente, seguramente. Bueno, yo creo que va a ser bien interesante lo que podamos aportar. Bueno, la verdad que me anima mucho un grupo tan animado como ustedes para poder trabajar, así que está buenísimo. Sí, no sé si alguna de las Y colegas que no toda la comentaron. difusión, no, perdóname, la difusión, porque así como dice Adriano, acá en Argentina, por lo menos en Tucumán y en toda Argentina, hay muy poco conocimiento de la psicología del testimonio y cualquiera va a juicio y llevan psicólogos clínicos. El psicólogo clínico es lo peor que puede llevar a juicio. Entonces, terminan los jueces condenando a partir del psicólogo clínico y hay mucho desconocimiento de lo que es la psicología del testimonio y la psicología forense. Por ejemplo, acá en Tucumán, en Capital, yo te diría que somos tres y vos decís, no es nada. Y vos decís, por un lado es una ventaja porque tengo más laburo. No, porque después vas al juicio y el juez nunca escuchó lo que vos le estás diciendo, es chino básico. Entonces está Claro, muy bueno esto de la difusión y poder capacitar porque realmente es necesaria la difusión científica, ¿no? buenísimo, buenísimo. Yo les comento a Anabela, a Adriano y a cada uno de los colegas, este año la Asociación Argentina de Psicología Forense cumple 15 años. Y vamos a llevar a cabo las jornadas aniversario de la asociación. Se van a hacer del 14 al 16 de octubre en la ciudad de Mar del Plata. Aquí en Argentina, Adriano, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata. Lo vamos a hacer en el ámbito de la Universidad FASTA, que es la universidad que avala los títulos que emitimos desde la asociación. Así que, y uno de los tópicos va a ser el tema de psicología del testimonio. Así que, más que invitados y después ustedes que nos ayuden a difundir también, digamos, porque se va a poder cursar de manera presencial, pero también de manera remota. Así que creo que va a ser importante. ¿Mm? Claro. Así, así que bueno, queridos colegas, vamos a, sí, a- vamos a dejar aquí. eh, Ahí estaremos, digo, ahí estaremos en Mar del Plata en octubre. Excelente, excelente, excelente. Sí, Aparte, sí. ya va ahí en plena primavera, por ahí está más lindo, ¿eh? A Así tomar sol. que tomar un poquito de sol. Así que, bueno, queridos colegas, entonces, nos vemos. En la próxima clase va a ser va a ser un poquito, porque la próxima tendría que ser el 23, pero el 23 estamos inaugurando la clase del posgrado. Por cuanto la clase nuestra va a quedar para el primer lunes de marzo, ¿sí? Así que nos vemos nuevamente el primer lunes de marzo y de ahí sí ya vamos con frecuencia quincenal. ¿Eh? 2 de Eh, marzo. sí, así que bueno, y aquellos que estén interesados en matricularse de manera regular, escriban al correo de la asociación, que ya muchos de ustedes lo conocen, para que les pasen digamos, las condiciones y demás. Aquellos que no quieran inscribirse regularmente y quieran participar de las clases sincrónicas, están invitados. Hay una colega que está ingresando recién, qué triste que estamos cerrando, así que, pero bueno.
vamos a esperarlos entonces nuevamente. Les mando un cordial saludo y nuestro agradecimiento por estar acompañándonos en esta edición, ¿eh? Nos Muchas vemos pronto gracias. entonces. Por Muchas favor. Hasta luego. gracias. Gracias, Chao, Gabriel. hasta luego, colegas. Hasta Chau, chau. luego.